Buenas noches y bienvenidos una semana más a Hosteltour Televisión. Hoy les ofrecemos una tertulia de gran interés. Y es que hemos querido traer a nuestro plató a los representantes de los principales protagonistas del sector. Después de los turistas, claro, los trabajadores y los empresarios. Ahora que está tocando a su fin la temporada, queremos abordar la situación de la hostelería en Baleares, especialmente desde el punto de vista laboral. Para hablar de ello participarán hoy en el debate el conseller de Trabajo y Formación del Gobierno Balear, Cristófol Huguet, el presidente de la patronal CAEP, Josep Oliver, y dos representantes sindicales, Lorenzo Bravo, secretario general de UGT, y Rafael Borràs, secretario de Empleo de Comisiones Obreras. Pero antes de nuestra tertulia tenemos otros contenidos, como una interesante entrevista con el jefe de Servicio de Seguridad Alimentaria de la Dirección General de Salud Pública. Jesús Martínez y su equipo son los responsables de velar porque se respeten y se apliquen las normativas de seguridad alimentaria. Concretamente, en esta entrevista hace referencia a la adaptación de la industria hostelera al sistema de análisis de peligros y puntos críticos, más conocido como APPCC. Y damos ya comienzo a nuestro programa de hoy con nuestro habitual repaso a la actualidad turística de la semana. Eduardo Zamorano, director general de TUI España, ha querido dejar patente su disconformidad con la estrategia promocional de Baleares y asegura que el presupuesto que maneja el IVA-Tour es escaso. Zamorano comparó la situación de Baleares con la de otras comunidades y aseguró que no es lógico que sea tan reducido. El director general de TUI España, Eduardo Zamorano, manifestó hace unos días que el presupuesto de promoción de Baleares es insuficiente, sobre todo teniendo en cuenta que no maneja presupuesto autonómico, sino nacional. Zamorano asegura que empieza a hacer mucha falta la promoción y el organismo encargado de la misma, el Instituto Balear de Turismo, tiene un presupuesto más reducido para promoción que otras comunidades que no viven del turismo, como por ejemplo La Rioja. Según explicó el director de la división española de TUI, la protesta se debe a que la competencia cada día es más feroz y es necesario tomar medidas para diversificar el destino. Zamorano añadió que todavía no se ha hecho nada para promover la tan deseada desestacionalización, que considera un problema no resuelto. Entre las medidas que propone el director de TUI España se encuentran que la oferta complementaria abra en invierno las zonas turísticas y que se promuevan actividades culturales y lúdicas en la capital, en Palma. Zamorano considera que es necesario que la Administración tome medidas, ya que, si bien cada actor del ámbito turístico debe hacer su parte, las instituciones deben dar el primer paso. TUI España ha registrado buenas cifras en el archipiélago balear este verano, con 4.800.000 viajeros entre enero y agosto, lo que supone un incremento del número de pasajeros del 2,4% en comparación con el mismo periodo de 2003. Las cifras por islas han tenido una distribución desigual, ya que Menorca registró el mayor crecimiento con un 10%, Mallorca aumentó un 3,5% e Ibiza sufrió un descenso de menos 6%. La ministra de Turismo de Nicaragua, Lucía Salazar, ha visitado Palma para buscar inversiones de los hoteleros mallorquines con las que desarrollar la costa caribeña de su país. La delegación nicaragüense se ha reunido con el presidente Matas, la CAEP, el Círculo de Economía y el Ayuntamiento de Palma. Lucía Salazar, presidente del Instituto Nicaragüense de Turismo, cargo homólogo al de ministra de Turismo, se reunió el pasado fin de semana con las más altas autoridades políticas y empresariales de Mallorca. Salazar también explicó las posibilidades de su país en una intervención en la Escuela de Hotelería de la Universidad de Baleares. Durante su estancia, la delegación nicaragüense ha mantenido diversas reuniones con el presidente Matas, el Ayuntamiento de Palma, así como con los empresarios mallorquines en el Círculo de Economía y la CAEP. La ministra nicaragüense también mantuvo reuniones con expertos turísticos de Baleares para recabar información sobre la legislación balear en torno al turismo y la ordenación del territorio. Durante su intervención en la Escuela de Hotelería de la UIP, Salazar destacó que Nicaragua ha sido el país con mayor crecimiento turístico en Centroamérica en los últimos años. La ministra subrayó las posibilidades de desarrollo que tiene la costa caribeña de su país, con más de 350 kilómetros de litoral. En la actualidad, solo están desarrolladas el 7% de las playas caribeñas de Nicaragua.
Baleares vuelve a ser pionera en el sector turístico con una iniciativa hasta ahora inédita, la creación de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales en la Hostelería. Esta fundación ha sido creada a partir del acuerdo alcanzado en la firma del 11º Convenio Colectivo de la Hostelería y será un órgano paritario formado por trabajadores y empresarios del sector. Acaba de ser constituida la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales en Hostelería de Baleares, cuya comisión permanente se concretó hace unos días. El presidente de la misma es Alfonso Meaurio, gerente de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca, y formarán parte de ella representantes de los empresarios y de los sindicatos. El objetivo básico de la Fundación será el fomento de la investigación, el desarrollo y la promoción de acciones que mejoren todo lo que se refiera a la salud laboral y seguridad en el trabajo en el sector de la hostelería. Aunque ya existe un organismo similar a nivel nacional en el ámbito de la construcción, una vez más la Comunidad Balear vuelve a ser pionera en turismo al establecer esta iniciativa, porque se trata de la primera institución de prevención de riesgos que hace referencia a la hostelería. La respuesta del sector no se ha hecho esperar y varios hoteleros se han puesto en contacto con la Fundación, que por ahora tiene su sede en la Federación Hotelera, para mostrar su apoyo a la creación de este órgano. Desde que se aprobara la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en 1995, las empresas del sector se han ido adaptando a la legislación y esta fundación contribuirá a fomentar la prevención y aplicarla de forma más rigurosa. La Fundación elaborará estudios de investigación, emitirá informes de oficio y asesoramiento, elaborará planes formativos y realizará campañas de divulgación, información y sensibilización. También elaborará estudios específicos sobre siniestralidad laboral, enfermedades que tienen su origen en el trabajo, niveles de absentismo y sus costes económicos. La recién constituida Sociedad Anónima Palacio de Congresos de Palma convocará en el plazo de un mes el concurso para adjudicar el proyecto del Palacio de Congresos, el hotel y la zona común entre ambos. Un total de 8 arquitectos, 6 de ellos eminencias que han sido invitadas a participar y 2 procedentes de un concurso abierto, concurrirán al definitivo. El pasado lunes quedó constituida la Sociedad Anónima Palacio de Congresos de Palma, participada al 50% por el Gobierno Balear y el Ayuntamiento de Palma, y que tiene por objetivo promocionar, construir y gestionar el futuro Palacio de Congresos de Palma. La sociedad nace con una aportación inicial de 600.000 euros. El primer acuerdo de la Junta General fue nombrar gerente de la sociedad a Mariana Jover y anunciar que en cuestión de semanas se pondrá en marcha el concurso de anteproyectos para el palacio y el hotel que integrarán el complejo. El conseller de Turismo, Joan Flaquer, explicó los pormenores del concurso, que se convocará en el plazo de un mes para un proyecto único que incluya el palacio, el hotel y la zona mixta común entre ambos. El concurso se desarrollará en una doble vía. Por un lado, la sociedad ha invitado a 6 arquitectos de reconocido prestigio y por otro, en colaboración con el Colegio de Arquitectos de Baleares, se convocará un concurso nacional del que se seleccionarán 2 anteproyectos más. Los 6 arquitectos invitados son Rafael Moneo, autor del Crusal de San Sebastián, Juan Navarro Valdevej, responsable del Palacio de Congresos de Salamanca, Pachi Mangado, autor del Baluarte de Navarra, Richard Rogers, autor del Centro Georges Pompidou de París, Dominique Perrol, que ha firmado, entre otros proyectos, la Biblioteca Nacional de Francia, y Eduardo Souto de Moura, autor del Mercado de la Ciudad de Braga. La estructura ganadora debe adaptarse al espacio disponible, que es de 30.000 metros cuadrados. La seguridad en la alimentación adquiere cada vez una mayor importancia dentro de la hostelería moderna. Muchos años de prestigio se pueden perder en un día si se producen intoxicaciones alimentarias en la restauración colectiva. El Gobierno Balear tiene un servicio de inspección y autoría dirigido por Jesús Martínez, quien nos ha brindado una entrevista en exclusiva en la que analiza la situación de la hostelería respecto a este importante asunto. Jesús Martínez lleva trabajando dentro de la seguridad en la alimentación desde 1991 y está desde hace 2 años al frente de este servicio, adherido a la Dirección General de Seguridad Pública, que forma parte de la Consellería de Salud y Consumo. Seguridad Alimentaria se ocupa de la inspección de establecimientos, la toma de muestras, verificación, auditorías de sistemas de autocontrol establecidos por las empresas alimentarias, autorización de nuevos establecimientos, etc. Él, mejor que nadie, está capacitado para decir si los establecimientos hosteleros de Baleares se encuentran, en general, en idóneas condiciones de higiene.
Si nos basamos en los datos epidemiológicos donde se ponen de manifiesto la incidencia de toxificaciones alimentarias, que realmente no son altos, podemos decir que sí tenemos un buen nivel de higiene en los establecimientos de restauración. Ahora bien, es decir, los datos que se manejan siempre se tienen que manejar observando su evolución a largo plazo. O sea, no quiere decir que porque 1 año o 2 años no tengamos datos de toxificaciones alimentarias relevantes, quiere decir que haya que bajar la guardia. Según la ley, el principal responsable de la seguridad alimentaria es el propio establecimiento que elabora los alimentos. Para quienes no cumplen la regulación, existe un sistema de sanciones que se aplica a cada temporada turística. Aunque aún no se conocen los datos de 2004, porque la temporada no se da por finalizada, Martínez asegura que se han producido algunos cierres y se han abierto varios expedientes, aunque no se ha producido ningún caso llamativo. Bueno, pues ha habido establecimientos, hablando en general, hostelería o restauración colectiva, que se les ha suspendido la actividad por detectar en la inspección deficiencias graves, y luego pues un número de ellos pues bueno, se ha iniciado expediente sancionador por las deficiencias que se han observado. Claro, lo de las sanciones, lo de las medidas que adopta la administración va también en función de la gravedad de las deficiencias que observa. Si las deficiencias son graves y tenemos evidencias de que se compromete la seguridad alimentaria, sí que tenemos establecido un procedimiento de suspensión de actividad. Para los casos en que las deficiencias se detectan, se observan, pero en principio no comprometen de manera inmediata la seguridad alimentaria, sí que tenemos establecido un procedimiento sancionador. Sin embargo, nadie está exento de sufrir una intoxicación alimentaria, como la que se produjo la pasada semana en una residencia de ancianos de Palencia. El jefe del Servicio de Seguridad Alimentaria asegura que este tipo de situaciones se producen por una suma de factores, que se pueden reunir si se descuida en exceso la aplicación de las normativas. Cuando uno le ocurre una toxificación alimentaria es porque bueno, lleva tiempo haciendo las cosas mal, aunque desgraciadamente muchas veces no se tiene conciencia de ello. Evidentemente yo no le puedo decir que no pueda ocurrir una toxificación alimentaria de este tipo. Las circunstancias de la toxificación alimentaria de Palencia, aunque bueno, los resultados de la investigación nosotros de manera oficial pues todavía no disponemos de estos datos, pero bueno, sí es una situación que se ha dado porque es una población de riesgo. Normalmente las poblaciones de riesgo en relación con las toxificaciones alimentarias pues suelen ser personas ancianas que bien pues tienen su estado inmunitario comprometido. Entonces pues en fin, una persona de esta edad pues ingerir un alimento en mal estado con una salmonela o cualquier otro tipo de microorganismo, las consecuencias son bastante más graves que una persona normal. Sin embargo, nada de todo eso es lo habitual, ya que las situaciones a que se enfrenta cada día el servicio que dirige Jesús Martínez son fruto del surgimiento de problemas más sencillos que, si se atajan, como suele ocurrir, se evita llegar a males mayores. Pues tenemos desde problemas relacionados con el almacenamiento de alimentos, problemas relacionados con la preparación de las materias primas, descongelaciones pues que a lo mejor no se hacen a las temperaturas que corresponden, cocciones inadecuadas, recalentamientos, etcétera. Y bueno, lo que en la vertiente que ahora estamos insistiendo, que es en la implantación de sistemas de autocontrol, pues es quizá donde todavía estamos encontrando bueno, pues dificultades inherentes al sistema. El sistema al que se refiere Jesús Martínez es el de análisis de peligros y puntos críticos, de obligado cumplimiento desde 1995, aunque en 2001 se realizaron una serie de especificaciones para la hostelería y en 2006 entrarán nuevas normas europeas que lo confirman. Su objetivo es garantizar la máxima seguridad en todo el proceso de los alimentos hasta ser servidos al consumidor. El sistema de control, conocido bajo las siglas de APPCC, bueno, pues son las siglas de un sistema que está aceptado internacionalmente y que se conoce con el nombre de análisis de peligros y puntos críticos de control. Es una metodología de control basada en evitar que los peligros aparezcan antes de esperar a que aparezcan y poner remedio. Es una metodología que ya está inventada pues desde hace bastantes años, que en la normativa nacional, bueno, que es transcripción de la europea,
es de obligado cumplimiento desde el año 95. Sí que es cierto que para el sector de hostelería y restauración colectiva se ha hecho más concreta su obligación a raíz de un Real Decreto que salió en el año 2000 y que fue de aplicación en el año 2001. El sistema de análisis de peligros y puntos críticos se fundamenta en 7 puntos que deben cumplirse totalmente. Martínez reconoce que al principio su aplicación puede resultar engorrosa y difícil de entender, por lo que recomienda adaptarse antes a los prerequisitos sanitarios, o lo que es lo mismo, a los principios generales de higiene. Una vez conseguido eso, ya se puede pensar en el APPCC. El que lo tiene que implantar y ejecutar es el titular de la empresa alimentaria, porque es con el sistema con el que él va a garantizar que los alimentos que sirve o produce van a ser seguros. Entonces comprende 7 principios. Uno es lo que llamamos el análisis de peligros. Consiste en que, bueno, pues un señor que tiene una industria alimentaria o que tiene un hotel identifique, en función de la actividad que hace, el tipo de preparaciones que hace, qué tipo de peligros le pueden a él surgir como consecuencia de los alimentos que él elabora. Una vez que él se fija los peligros que pueden surgir en relación con su actividad, tiene que considerar entre aquellos que son pues más graves o que tienen más probabilidad de presentación, aquellos que son relevantes. Muy bien, una vez que los tiene identificados, lo que tiene que hacer es pensar qué medidas de control él puede aplicar para evitar que estos peligros que previamente ha identificado le aparezcan. Una vez que tiene hecho esto, que es el análisis de peligros, que es identificar los peligros y establecer las medidas de control o medidas de preventivas, tiene que establecer unos puntos del proceso donde la aplicación de estas medidas de control van a ser determinantes para la seguridad alimentaria, y es lo que conocemos con el nombre de puntos de control crítico. Tenemos que también fijar lo que se llaman límites críticos, son aquellos valores de temperatura, de tiempo, etcétera, que nos van a establecer si el proceso en un determinado punto de control se ajusta a los límites que consideramos que un alimento está producido correctamente o incorrectamente. Una vez que tenemos definidos los límites críticos, pasaríamos a establecer el sistema de vigilancia. Es aquel sistema en el que, bueno, pues un responsable de una empresa vigila si en los puntos de control crítico el proceso se ajusta a los límites críticos que se han definido. Luego, otro principio es la adopción de medidas correctoras. La adopción de medidas correctoras es si nosotros con el sistema de vigilancia o el responsable de la empresa alimentaria determina que en una fase, una operación, el proceso se desvía de los límites críticos, pues evidentemente tiene que aplicar una serie de medidas correctoras para corregir la causa que está originando estos problemas y para determinar también qué se hace con el producto pues que se ha elaborado mientras el problema se estaba detectando. El sexto apartado es verificar el sistema, es periódicamente. El que tiene implantado un sistema de este tipo tiene que verificar, bueno, pues que su sistema realmente se adapta a la realidad, es eficaz y realmente se está haciendo lo que se ha especificado. Y luego el séptimo apartado, que es el registro de todas las actuaciones que se han hecho de vigilancia, de adopción de medidas correctoras. Pero implantar el APPCC no conlleva solo esfuerzos sin ver compensación alguna. Los beneficios son preventivos y se centran básicamente en la higiene garantizada del establecimiento y una mayor cobertura legal ante posibles demandas por intoxicación alimentaria. Además de esto, existe aún otro atractivo, el incremento en el prestigio. El establecimiento tiene implantado y tiene documentado que tiene un sistema de autocontrol y él está en condiciones de demostrar documentalmente que ante un problema que ha tenido, pues él ha adoptado las medidas que estaban en su mano, vamos, en definitiva que ha hecho lo que ha podido. Si un establecimiento tiene una intoxicación alimentaria pero no es capaz de demostrar que hizo lo que tenía que hacer, que él tenía identificados unos peligros, que él hacía unas medidas de control, que él establecía una vigilancia, no lo va a poder demostrar, no va a tener arma para defenderse ante cualquier litigio de este tipo que le surja. Si estos procedimientos de autocontrol no están documentados, es prácticamente imposible defenderse ante un litigio. En enero de 2005 entrarán en vigor nuevas disposiciones sobre seguridad alimentaria, la más importante de las cuales es la trazabilidad, que se alza como un muro de contención ante la expansión de intoxicaciones alimentarias de envergadura. Gracias a esta medida se podrá conocer en todo momento el origen y recorrido de cada partida de alimentos.
Es uno de los pilares en los que se basa la nueva seguridad alimentaria en el sentido que la concebimos actualmente. La trazabilidad consiste en seguirle la pista a un alimento desde que se produce en el campo o desde que se elabora en una granja, pasando por las distintas etapas, desde mataderos, salas de despiece, industrias alimentarias, distribuidores, hasta que se pone a la venta al consumidor. Cuando hemos tenido crisis alimentarias, y no hay que descartar pues que en un futuro pues volvamos a tener alguna otra, una de las causas que originaron estas crisis era que pues no se sabían los alimentos exactamente de dónde provenían. Normalmente cuando hay un problema pues está asociado a un ingrediente. Si nosotros tenemos localizado ese ingrediente y los alimentos que se han producido, tenemos una herramienta que nos va a permitir retirar del mercado justamente los alimentos que pueden estar involucrados y además hacer una retirada efectiva y localizada. Si no se tiene trazabilidad, pues ante un problema que nos surja, cuando nos surgió el tema de las dioxinas en alimentos que venían de Bélgica, pues si no hay una trazabilidad marcada, pues hay que retirar todos los alimentos que vienen de Bélgica. Si tenemos la trazabilidad bien marcada, pues ya sabremos, pues mira, hay que retirar exactamente este tipo de alimentos, este lote en concreto, está aquí, está en aquel otro sitio. Jesús Martínez considera que una buena seguridad alimentaria es la clave que pueden ofrecer los países desarrollados para distinguirse de otros destinos turísticos que aún no tienen buenas condiciones en su oferta de alimentación. Apuesta por la concienciación del sector respecto a la aplicación de las normativas vigentes que garantizan el éxito en términos de higiene. En las sociedades avanzadas cada vez está adquiriendo mayor repercusión, mayor importancia. Es un tema que nos compete a todos porque con independencia de los problemas de salud pública que se generan y que son reales, sí que es un poco en el tema turístico específicamente es tal ya la diversidad de oferta turística que existen en otros países que pues que de alguna manera las sociedades avanzadas que dependemos del turismo pues nos tenemos que diferenciar, tenemos que ofrecer un poco la diferencia con respecto a otros destinos. Hay muchos destinos turísticos hoy en día en países que están en vías de desarrollo, que sí que ofrecen un producto bastante atractivo, pero con el tema de la seguridad alimentaria sí que no ofrecen plenas garantías. Y yo creo que desde aquí sí que las podemos aportar. Porque somos parte de este paisaje, de esta tierra, y conocemos su manera de ser. Sabemos los ambientes que le van, con materias y colores de aquí, de siempre. Almacenes Femenías, estilo y tradición. Friusa, equipamientos hoteleros y climatización. Friusa, fabricación propia. Friusa, soluciones integrales, proyectos llave en mano. Visítenos en Gran Vía Sima número 29, Polígono Son Castelló, o en nuestra web www.friusa.com. Son muchos programas los que llevamos ya dedicados a las preocupaciones existentes entre los diferentes segmentos de la actividad turística, pero hoy queremos abordar especialmente la situación del sector como mercado laboral. Estamos a punto de culminar otra temporada en la que se ha detectado una ligera mejoría, pero muchas inseguridades. Esta sensación también la padecen todos los profesionales del turismo, por eso es necesario hablar sobre ello. Friusa patrocina la tertulia. Y para abordar el asunto, conocer los puntos de fricción entre administración y empresarios y sindicatos y ver las posibilidades que hay de solucionar los problemas, hemos invitado hoy a nuestro plató a 4 voces autorizadas, quizás las más autorizadas. En primer lugar, ha venido el consejero de Trabajo y Formación, Cristóforo Huguet. Buenas noches, señor Huguet. Hola. Y bienvenido a Hosteltour.
así como el presidente de la patronal CAEP, Josep Oliver. Buenas noches, señor Oliver, y bienvenido también. También están con nosotros dos representantes de los principales sindicatos con representación en el sector turístico. Han acudido, por un lado, Lorenzo Bravo, secretario general de UGT. Buenas noches, señor Bravo. Hola, buenas noches. Y bienvenido también a esta mesa. Y por otro, Rafael Borràs, secretario de Empleo y Política Sectorial de Comisiones Obreras. Buenas noches, señor Borràs. Y bienvenido también. Y yo, para aprovechar que tenemos en nuestro plató una pequeña representación de la Mesa del Diálogo Social, pequeña quizás no por importancia sino por número, le pediría al señor conseller que empezara explicándonos un poco, explicando también al público qué es la Mesa del Diálogo Social y de qué forma tiene que afectar a los diferentes componentes de nuestra sociedad y les empreses. Amb molt de gust. La política europea, de la Unió Europea, a través de l'aplicació de Fons Social Europeu, ha dirigit sempre aquestes accions que hi ha dins la seva política amb una intencionalitat de que estiguin participades en el màxim per tot el que són els agents socials, els implicats de qualque manera en què hi hagi feina, en què hi hagi, per tant, empleo. Així que tant en el nivell europeu com en els nivells nacionals com en els nivells regionals, el que recomanen les estratègies per la plena ocupació de la Unió Europea és que hi hagi mesa de diàleg social on posin en comú la patronal, els sindicats i les administracions allò que han de ser les polítiques més ajustades possible a les situacions reals de desocupació i també a les mesures, accions, recursos que s'han d'aplicar per corregir aquesta situació. Un altre dels objectius més importants, a més de l'acció que va dirigida en el desocupat, és aquelles de formació contínua, de millorar sempre i contínuament les aptituds, la qualificació de les persones que estan ja ocupades i que tenen desig just i un dret a millorar la seva capacitat per millorar també els seus contractes i la seva situació laboral. I un tercer bloc, un tercer eix d'aquestes polítiques són les accions dirigides a evitar exclusió social. Tots sabem que hi ha persones, un grup important, que tenen dificultats per accedir al mercat, però n'hi ha unes dins aquest grup que tenen les dificultats encara més accentuades per aquest risc que han passat a denominar com a risc d'exclusió social. Doncs també aquests tenen unes polítiques concretes i orientades a corregir aquestes, diríem que singularitats o dificultats que hi ha dins una comunitat, de tal manera que les decisions no siguin només de l'administració i l'aplicació de recursos europeus, per tant, vagi a recolzar recursos propis estatals o regionals per aquests tres eixos d'una manera consensuada amb els agents socials. Vull acabar dient que no només en aquests tres nivells de la Unió Europea, nacionals i regionals, sinó que també la recomanació arriba a que se facin pactes locals de tal manera que els ajuntaments, d'una manera també activa, facin accions per cada una d'aquestes tres actuacions i que nosaltres coneixem com a pactes locals, que és una altra de les meses on en aquest moment s'està dialogant i que permetran, per tant, que les Illes Balears, amb un plaç, jo crec que relativament breu, quan culminin aquestes negociacions, disposem d'un pla estratègic per la competitivitat, la sostenibilitat i l'ocupació a nivell regional, un pla d'ocupació pròpiament dit, que segurament intentarem que sigui a nivell insular, i després un pactes locals que ens permetin, en contractes programa entre les administracions locals i nosaltres, Conselleria de Treball, i supervisat i participat pels agents socials, tenir unes polítiques actives que, d'acord amb aquesta estratègia europea, faci que millorem el nostre mercat i les relacions laborals. Senyor Oliver, perdó. No, jo volia estar absolutament d'acord amb el que acaba de dir el conseller, volia en tot cas fer un afegitó, que és el següent, és a dir, la mesa de diàleg social de les Illes Balears en el mes de juliol, si no record malament, va tenir una convocatòria expressa per parlar del tema turístic, que crec que és el que més mos du en aquesta mesa i en aquesta tertúlia d'avui vespre, no? Aleshores, apuntar això, que no recordo exactament el dia de juliol, se mos va convocar en les patronals, en els sindicats i la pròpia administració per parlar de turisme.
per parlar del sector més important d'aquesta comunitat autònoma des del punt de vista econòmic, social i sociològic, crec jo, no? I se mos va plantejar en aquests components de la mesa de diàleg social 10 temes per dialogar i aquests darrers mesos, des d'aleshores, i fins i tot és d'inventorialitat, perquè la veritat s'ha de dir que fins i tot el senyor president de la comunitat autònoma va encetar un poc el debat, dient que hi havia com a mínim símptomes de certa preocupació, que si li preocupa la màxima autoritat autonòmica, algo deu saber ell. Bé, era apuntar això, dir que hi ha hagut diverses reunions, tal vegada en aquesta darrera fase de vida i de funcionament d'aquesta mesa de diàleg social com a més activa, perquè hi ha documentació entregada d'ambes parts i hi ha un interessant diàleg, un interessant debat amb una conclusió d'acord, és a dir, per lo que a Comissions Obreres fa referències de com a mínim fetges d'incert, no ho sabem, és a dir, com acabarà això, no? De moment, en termes diplomàtics, hablamos, però no nos entendemos de moment, però hablamos. Bueno, Rafael, han arribat a acords amb alguns dels 10 temes d'una manera claríssima i hi ha, jo diria, que 2 temes que estan pendents de perfilar perquè, òbviament, amb aquest diàleg el que se pretén és arribar a concertar, a tenir acords, i n'hi ha només un parell que tindrien que potser que esperar una reunió més. Jo crec que a final del mes d'octubre convocarem, saben de la importància que té pel govern aquesta mesa de diàleg, tant és així que a més de anar-hi el Consell de Treball, que és el president Nato i que és lo tradicional, hi assisteix la vicepresidenta del govern i hi assisteix el conseller d'Economia i Hisenda per tal de que hi hagi coordinació en tot el govern i per tal de que l'administració dels euros autonòmics tinguin el màxim de coneixement de la situació i a la recolzin, és a dir, que no només sigui diàleg, sinó que hi hagi acords i que aquests no es vegin malmesos per qüestions, diríem, de falta de coordinació dins el govern o falta de recolzament econòmic. Ahora podemos ir a desglosar estos 10 puntos, a ver a cuáles se ha llegado a acuerdos, cuáles están pendientes, pero yo antes quería preguntarle a la señora Oliver cuál es la evaluación desde la patronal de la creación de esta mesa o de la puesta en marcha de esta mesa y si va a tener algún tipo de resolución final. No, yo creo que la mesa del diálogo social, como decía muy bien el consejero, es un imperativo, es decir, las mesas del diálogo social se hacen por imperativo. Y yo creo que son muy productivas y lo han sido en todos los diferentes sectores que hemos estado trabajando, juntamente con los sindicatos y con las otras patronales. Hemos asistido, creo que alrededor de 5 o 6, una sobre sanidad, sobre transportes, infraestructuras, etcétera, etcétera, haga que, no siendo tan laboralmente conflictivas, ha sido más fácil probablemente llegar a conclusiones. Cuando entramos en esta, que es la mesa del diálogo social en materia de turismo, entonces se nos planteó por parte del gobierno pues un esquema con 10 puntos. La oferta, primero era la oferta residencial, el segundo era la oferta arreglada de alojamiento, el tercero era la diversificación de nuevos productos, el cuarto era la mejora integral de los destinos, la comercialización directa, el sexto era la desestacionalización, séptimo promoción turística y octavo el mercado de trabajo, muy importante, por cierto, y percepción social del turismo, que también nos parece un tema muy importante, y como último la administración central, las relaciones con esto. Yo quisiera decir que a esta reunión, pues todos nos comprometimos a presentar nuestras opiniones después de una primera extensa y larga reunión y con una reunión de horas. Llegamos a la conclusión, esto era a finales de julio, si no recuerdo mal, llegamos a la conclusión de que debíamos presentar por escrito nuestras reuniones. Yo aquí tengo un resumen de lo que hemos presentado a cada punto, tanto los interlocutores que estábamos ahí.
Y esto fue remitido al gobierno durante meses. Se lo entregamos en una reunión posterior a esta, que creo que fue a principio de agosto, muy a principio de agosto, después de la de julio, y se quedó en que en el mes de septiembre pues nos volveríamos a reunir. En el mes de septiembre nos reunimos, el gobierno hizo un compendio de estos, tal, que nos presentó otro documento al que añadió alguna otra cosa, nuevas aportaciones y propuestas del gobierno. Por tanto, la estacionalidad, había temas de incentivos fiscales, la oferta del todo incluido, que en la primera reunión no estaba previsto hablar de ello, y todo esto, pero yo creo que todo esto es muy positivo. Yo creo que la verdad es que lo positivo es que hablemos de los temas, lo positivo es que pues se analicen. Lo positivo sería, en todo caso, que fuéramos más positivo, sería que fuéramos capaces de llegar a un acuerdo total, y si no, al máximo de acuerdo que podamos entre los. Por tanto, mi apreciación de la mesa del diálogo social es positiva. Señor Bravo. Bueno, yo creo que estamos mezclando con muchas cosas y vamos a confundir aquí a los propios espectadores y a lo mejor a nosotros mismos. Yo creo que el tema de la mesa de diálogo, que pueden ser, o la interpretación que ha hecho el consejero, otras que se pueden dar, y desde que está montada desde hace ya más de 10 años, hablando en esta comunidad, en estos momentos a nosotros como UGT lo que más nos preocupa es que dentro de la mesa de diálogo social, pues estamos ahora que se ha abierto el debate de turismo, que es muy importante, pero prácticamente está hablando para eso, cuando ahí tenemos, o casi exclusivamente, desde las 3 últimas reuniones han sido exclusivamente para hablar de turismo, que a mí me parece muy bien, pero a nosotros nos preocupa el pacto por la ocupación, nos preocupa un pacto de desarrollo económico que nosotros estamos pidiendo, y en una palabra, o somos capaces de podar un poco los árboles para ver un poco la jungla y para ver un poco lo que nos queda ahí, o al final vamos a confundirnos hasta nosotros mismos. Yo creo que en estos momentos estamos, y se habla mucho durante todo el verano, y porque haya habido un poco más turistas en septiembre, que había un mes importante, parece que aquí no pasa nada, y nosotros como UGT seguimos diciendo que aquí estamos en un momento de crisis estructural, no de crisis coyuntural, y a veces eso no se sabe explicar, y yo creo que es lo primero que teníamos que hacer. La mesa de diálogo todavía, aparte de decir que defendemos como modelo turístico el modelo hotelero, que es lo que más nos preocupa a nosotros, pues está todo el tema de cambio de uso y sobre todo el tema de la segunda residencia, no hemos hecho un diagnóstico claro. Yo en el último ejemplo de la mesa lo decía, y los que están aquí en la tertulia somos todos componentes de esa mesa, decía que tenemos que hacer un diagnóstico del enfermo que tenemos. Y yo en este momento no veo que en la mesa de diálogo social hayamos dicho que el enfermo que tenemos, si está constipado, como yo, estoy un poco, o tiene un cáncer. Y para mí, para nosotros, para UGT, lo primero que queremos saber es si somos capaces de ponernos de acuerdo en ese diagnóstico, y a partir de que digamos, bueno, el enfermo que tenemos, ¿qué tiene? ¿Le tenemos que dar aspirina o le tenemos que dar quimioterapia? Y ahí estamos en esa disyuntiva que estamos aquí mirando si son galgos o podencos, y al final, bueno, pues no somos capaces de orientar un poco y de ponernos de acuerdo, a lo mejor entre nosotros mismos, entre todos, la misma mesa, la cantidad de diálogo que entre los mismos empresarios. Yo creo que hay diferentes opiniones, sindicatos quizás lo tengamos un poco más común, o quizás dentro de los sindicatos tengamos una misma línea, pero yo veo que hay mucha dispersión y que hay como si se quisieran pasar de puntillas por los temas, y me ciño al debate de la comunidad, a donde, en fin, han salido algunas cosas importantes, pero yo creo que nos ha metido el dedo en la llaga. Yo, que como conclusión del debate se salga que lo importante es volver a poner un REP como salida a la situación económica, un régimen especial para Baleares, pues la verdad es que a mí personalmente me preocupa, a mí, a lo que yo represento, que en este caso la UGT y lo que representa la UGT. En una palabra, que nosotros queremos que se haga un diagnóstico de la situación, que queremos que la mesa de diálogo se siga hablando de turismo, pero al mismo tiempo no olvidemos las otras funciones que tiene esa mesa, que prácticamente no la hemos hecho, los otros deberes que tiene, que es un pacto por la ocupación y ver hasta dónde lo llevamos, que cuando se tenga ese pacto por la ocupación abordemos, una vez hecho ese diagnóstico de la situación, un pacto de desarrollo económico, y sobre todo que salgamos ya de la incertidumbre que hemos tenido durante un montón de años, de la improvisación. Yo creo que en Baleares ha funcionado en los últimos años con mucha improvisación, ha funcionado. Ha habido trabajo, aunque haya sido precario, hemos funcionado durante muchos años, pero tenemos que salir de eso. O sea que en una palabra, nosotros queremos hacer un diagnóstico, después de ese diagnóstico aplicarle la medicina, y a partir de ahí
que la mesa de diálogo social pues tenga la función no solamente de hablar de turismo, sino que hablar de industria, hablar de empleo, hablar de transporte, hablar del Estado social, en fin, hablar de otras muchas cosas que creemos que se tienen que hablar dentro de esa mesa de turismo. Y para concluir, para no hacer aquí monólogos extensos, yo creo que o somos capaces de agilizar los ritmos de la mesa y somos capaces de ponernos de acuerdo en qué es lo que está pasando en nuestra comunidad, o va a ser muy difícil. O sea, mientras estemos aquí mirando eso que yo he dicho, mirando si al final son galgos o son podencos, pues al final seguimos teniendo una situación complicada, difícil, que si no somos rigurosos en ese análisis, pues cuando nos queremos dar cuenta, pues nos va a pasar por encima, ¿no? Aquí podemos entrar luego lo que está pasando con el producto, la oferta, lo que ha aumentado y todo eso, que es en esa línea yo creo que había que aumentar el debate. Y vamos a intentar entrar nosotros, sí. Desde luego en esta mesa, por lo menos la de esta noche, vamos a intentar centrarnos en el tema turístico, porque si ya de por sí la mesa del diálogo social es amplia y extensa, en el sector turístico solamente con los 10 puntos que habría que tratar sería casi eterno, ¿no? Pero aún así, me imagino, señor Huguet, tiene que hacer alguna aportación, pero sí que quisieran hacerla con la respuesta a cuáles son los puntos a los que sí se han llegado ya a un acuerdo, de los 10 que decía el señor Olivera. Bueno, yo ahora tal vez no tengo aquí exactamente toda la documentación, pero preferiría referirme a aquellos que tienen todavía un espacio de tiempo necesario de consultas entre las partes y que supongo que se abordarán de manera más definitiva. Básicamente hay un tema que es el de la oferta, la comercialización de la oferta del todo incluido, que este es un tema que no está resuelto porque a las partes sindical y laboral y patronal pues tienen una visión, diríamos, que no es la misma, que no es suficientemente aproximada como para llegar a un acuerdo respecto de lo que debe hacerse. Y luego está también como tema de debate sin acabar de resolver el tema del cambio de uso. Este tema no es tanto de la mesa de diálogo social que se lleva a cabo en la Consellería de Hacienda físicamente, el espacio donde físicamente nos reunimos, sino que ahí participa sobre todo la voluntad y la decisión y por lo tanto la competencia atribuida a las administraciones locales, es decir, consejos insulares y ayuntamientos en materia de ordenación del territorio y en materia de urbanismo. Lo que se hace en la mesa y lo que se ha propuesto, y yo creo que sea suficiente para acercar pues las posturas, es que estas decisiones territoriales y urbanísticas, para que puedan aplicarse, han de tener garantizadas se condiciona a dos actuaciones. Una, que es que la parte sindical apruebe, en el caso de que hubiera afectación de trabajadores, apruebe el documento social que afecte a estos trabajadores, es decir, si hubiera un documento para garantizar el futuro de estos trabajadores en los términos que corresponda desde el punto de vista legal y acordado entre las partes, y por la otra, que naturalmente esto se analice no de una manera genérica para que cualquiera haga un cambio de uso cuando le dé la gana y donde le dé la gana, sino que se analice caso por caso. Yo diría que estos son los dos elementos de los 10 que se han enumerado aquí. Tal vez alguna referencia debería hacer a lo que es la sensibilización o lo que se conoce también en otros términos por la responsabilidad social, colectiva o de las empresas. Pero este es un aspecto que no se ha entrado a debatir profundamente y que además en el que estoy convencido que hay una gran conciencia tanto en la patronal como en los sindicatos de las islas, que es el análisis de actividad empresarial cuando tiene que implantarse o cuando debe desarrollarse, no del punto de vista de obtener beneficios como objetivo primero y directo, sino del punto de vista de aportar valor, de tal manera que este valor tiene una comprensión que afecta a la parte económica, a la parte social y a la parte de responsabilidad y de desarrollo en todos sus ámbitos. Yo creo que aquí no lo hemos desarrollado mucho, pero estoy convencido de que a la hora de redactar el documento para la competitividad, la sostenibilidad y el empleo, el pleno empleo en las Islas Baleares, habrá un enriquecimiento seguro y fácil. Señor Borràs.
Jo, senyor conseller, no sap vostè i els espectadors i les espectadores el que m'agradaria equivocar-me, a lo que ara seguidament es diré. Jo, desgraciadament, no ho veig tan clar, que estiguem tan a prop d'un acord, encara que sigui de mínims, perquè els acords de vegades han de ser de mínims, a la mesa del diàleg social i en aquesta matèria concreta de turisme. Però m'agradaria equivocar-me, perquè mirin, efectivament, el que fa referència és a comissions obreres i a UGT, han presentat propostes, han fet els nostres deures, fins allà on les hem volgut fer, i li puc garantir que per part del meu sindicat el darrer document que es va sol·licitar, contestació per escrit, està en el forn, per dir d'alguna manera, per fer-ho d'una forma rigorosa, i això va ser dia 27 de setembre. Però mira, nosaltres, els sindicats, o el manco, de comissions obreres, un poquet de dir el que deia Lorenzo, quin és el diagnòstic? Mira, jo no sé ja si el sector turístic hi ha crisi, no hi ha crisi, estatal, no sé què, va bé, va malament i tal. Jo el que li puc garantir és que la gent, els homes i les dones que fan feina en el sector de l'hostaleria i de la restauració ha tingut problemes durant tot el que du de l'any 2004 i molt me tem que en tingui. Miren, les dades són les dades, efectivament, en el mes d'agost hi va haver entre hospedatge i restauració un menys 1,1% d'altes a la seguretat social. Si les dades no estic equivocat. Aquest 1,1 és un 1,5 en el sector de restauració. Si analitzem les més dades, però més enllà de les dades estadístiques... Un segundito, es que tiene el micro mal colocado y se lo van a colocar mientras... ¿Y ahora? Señor conseller, si quiere... Bueno, yo en lugar de porcentajes le daría los datos en términos absolutos, porque seguramente a los oyentes les será más comprensible, ¿no? Los datos que dispongo en este momento y en esta reunión pues nos hablan de que, por ejemplo, en el mes de agosto, el número de trabajadores de alta en la seguridad social que estaban para alojamiento, es decir, exclusivamente en alojamiento, pues pasó del mes de agosto del año 2003 de 55.416 a 54.576. Es decir, había una variación de unos 900 trabajadores en menos en alojamientos. Pero yo quiero recordar que desde el año 98 hay una ley que paraliza la construcción de nuevos alojamientos. Y quiero recordar que el ratio, es decir, en el año 2002 eran 53.600. Es decir, cada año hay una variación, 900.000 en más o en menos. En el año 2000 eran 52.000, en el 2001 54.000. Existen siempre estas variaciones en el sector alojamientos. Globalmente en servicios hay un incremento, como saben muy bien los representantes sindicales y la patronal, porque los méritos no son de la administración, nosotros tenemos los datos, pero los méritos son de las partes contratantes. Y esta oscilación, pues en la parte de alojamiento se debe en gran parte a que aquí en el 98 hay una general turística que detiene la construcción de nuevos, excepto los de 5 estrellas, y salvo que exista un intercambio de plazas obsoletas por plazas nuevas. Por tanto, hay ahí un elemento a la hora de la evolución de la ocupación que pues es significativo y el crecimiento se produce. Y quiero señalar otra cosa, en términos de empleo y de calidad de empleo. El ratio no lo tengo de 2004, porque esto lo tendré dentro cuando acabemos ahora la temporada, pero el ratio de 2003, del 98, el 99, 2003, ha pasado del 99 al 2003 de que el número de plazas atendidas por trabajador en hospedaje era de 4,8, es decir, un trabajador atendía un medio de 4,8 plazas. Ha evolucionado a 4,5 en el 99, a 4,3 en el 2000, a 4,2 en el 2001 y 2002 y a 4 en el 2003. Y yo creo que se mantendrá o incluso disminuirá de tal manera que la calidad de empleo del trabajador existente en términos de trabajo
pues es mejor. Sin embargo, el porcentaje, señor Borràs... Bé, sí, vostè maneja els totals, jo manejo els assalariats, no els autònoms. Però li faig una advertència, carinyosa, senyor conseller. Els consellers, els responsables polítics, no? Això, bé, no me vull posar en pla pedant, no? Un demòcrata cristià molt famós sempre deia que el ministre de les estadístiques és el d'economia i el de treball és el de les persones. Per tant, jo, quan se m'ha romput el micro, volia dir el següent: més enllà d'aquestes estadístiques, jo li puc garantir que durant aquests partides de mitjan de maig, si no he estat visitant la meva tasca sindical, 100 hotels a Mallorca, sense comptar que he estat a Menorca i Eivissa, no he estat a ningú, a cap. I li puc garantir que les persones, la gent que mos senti o que mos vegi, que sigui cambrera de pisos, que sigui camarer, que sigui recepcionista, que sigui cuiner, que es faci feina a l'administració d'un hotel o una empresa de restauració, el que sí sap és el següent, que aquesta temporada va començar més tard. Que efectivament, aquest mes d'octubre va, entre el pont i tal, però que hi ha una certa o una gran preocupació de quant de mesos duré acumulats de feina durant aquest any 2004. El fet és dir que nosaltres, amb el company d'UGT, i perdoni que vagi a lo concret, no donàvem abast d'aquest mes d'octubre, i part ja de setembre d'haver de negociar la reconversió o la conversió de personal fixo de tot l'any en fixo discontinus. No sortirà de la meva boca ni un centre de treball ni una empresa, per elegància, perquè no, si no és estrictament necessari. Aleshores, deies en el principi de la meva intervenció que jo no entraré si hi ha crisi o no hi ha crisi, si el model està o no està. El problema és que la gent, jo no sé els dits empresaris, efectivament els dits empresaris tenen els seus problemes, presenten els seus estats de resultats, i hi ha totes aquestes empreses, uns cotitzen en borsa i altres són petits o mitjans empresaris, hotelers o de la restauració. Però li puc garantir que estan preocupats en termes de cohesió social, i hi estem preocupats, perquè algunes qüestions no s'avança el suficient. I aquí, si el bessó de l'acord en matèria de turisme dins aquest diàleg social nord-i de Balears és el document de 27 de setembre del 2004, molt me tem que serà insuficient, senyor conseller, perquè la gent vol solucions. La gent vol solucions i la gent vol solucions i la gent el que vol i el que volem és que les coses funcionin, però també per les persones, per les persones. Senyor Borràs, just me deixi... Ah, perdó. Per favor. És una precisió. Sí, és una precisió. Li vull dir dues coses. Jo quan he parlat de tantes persones, 54.000, eren termes absoluts de persones. I segon, quan vostè me diu que no és suficient, a mi m'apareix bé, mos digui. Crec que mos reunirem dia 23. Quines coses vol que hi afegiguem? Si mos diu prest, procurarem per allà tenir-les incorporades, i la voluntat és de compartir amb els sindicats i amb la patronal tot allò que sigui necessari per ajudar en aquestes plantilles i en aquestes persones. Bé, jo crec que el senyor Borràs, que és un home que sap molt, com ustedes habrán visto que el señor Borràs es un hombre que domina muy bien la situación y que además domina muy bien la escena en este aspecto. Yo creo que tiene razón. Todo lo que ha dicho, no hay nada de lo que haya dicho que no tenga razón. Lo que pasa es que las razones a veces son interpretables. Cuando en un punto donde parece que estamos en desacuerdo en esta mesa del diálogo social, yo creo recordar, yo estaba presente, el señor Borràs no estuvo el último día, estuvo Lorenzo, estuvieron sus compañeros de comisiones obreras, y al final de esta reunión dijeron, bueno, en cuanto al tema de la oferta de alojamiento, bueno, nosotros lo tenemos que pensar, lo tenemos que meditar, lo tenemos que estudiar y lo responderemos. Sí, perquè el que ha dit el govern és que hi ha un projecte de llei de vivendes vacacional nòrdic. Bueno, esto no tiene nada que ver, las viviendas vacacionales, yo creo que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando.
de lo que estamos hablando, porque si lo desgranamos, en la oferta residencial, las viviendas vacacionales estuvimos todos de acuerdo en que únicamente todos de acuerdo en que únicamente se debían de legalizar las unifamiliares. Yo creo que aquí hubo unanimidad. En la oferta reglada de alojamiento nosotros proponíamos, cuando digo nosotros digo CAEP y también PYMEN en este caso, proponíamos dos cosas. La primera, que se dejara de usar esta palabra, la oferta obsoleta, no sea cosa que la vayamos convirtiendo en lo que nos convirtieron aquel epílogo francés que nos pusieron en su tiempo, la balearización. Oferta obsoleta. Y consideramos que era imprescindible hacer un estudio para ver la forma dónde está. No entendemos que si los establecimientos están legalizados, han sido modernizados recientemente. El plan de modernización terminó hace 2 o 3 años. ¿Que tiene que haber otro? Pues que haya otro, y el que no lo cumpla, no lo cumplirá, y le pasará lo que algunos que no lo cumplieron, que tuvieron que salir del mercado. Pero salir del mercado e involucrar en este tema los planes territoriales y el Consejo Insular y los PTIs y el Ayuntamiento y todo eso, a mí me parece una exageración. Nosotros decíamos en este caso que además dejábamos claro que, salvo en planes especiales, en planes territoriales donde se dijera esta zona hay que rehabilitarla en su totalidad, debía ser voluntad del empresario. En esto nunca vamos a abdicar de que la voluntad es del empresario y debe ser voluntad del empresario continuar o no continuar en el negocio cumpliendo con la ley. Cumpliendo con la ley. Lo que le exija la ley, tanto para estar como para desistir de estar en el negocio. Nosotros no queremos que nadie, ni siquiera el gobierno, nos tenga que decir si tenemos que dejar o si tenemos que estar. Yo creo que el empresario tiene que tener y tiene su responsabilidad. Curioso, porque en este tema yo tengo las 4 respuestas. UGT decía, se propone sacar legal y ordenadamente las plazas posibles sobrantes. Esto era una buena reflexión, esto lo dijisteis en vuestro escrito. Negociando los excedentes laborales de forma tripartita, poníais aquí, creando un fondo de reconversión, financiarla, una bolsa de trabajo y la salida no traumática de todos los trabajadores mayores de 52 años. Y añadíais, y buscar fórmulas para castigar el todo incluido. La palabra era clara, castigar. Comisión sobre ¿Por qué un simple castigar el todo incluido? Si es una demanda, y lo hemos tenido aquí en esta misma mesa, si es una demanda por parte de los mercados emisores, ¿por qué se tiene que castigar? Cuando realmente esta gente más que castigar, yo creo que es regular. Aquí el todo incluido que se está dando ahora es un poco más que una oferta, es un poco más que una pensión completa con algún aditivo más. En algunos casos es que tenemos muchos testimonios donde ahí deja mucho que desear por lo que es la propia calidad y lo que se está ofreciendo. ¿La regularización sí se ha puesto en marcha ahora o no están de acuerdo con...? No, más que yo no lo veo todavía que haya una regulación específica. No, yo no diría, porque luego hay susceptibilidades por parte del sector hotelero. Yo creo que teníamos que mirar qué producto tenemos y cómo lo estamos dando. Y ahí yo no incluiría ya lo de todo incluido, sino qué turismo estamos dando ahora mismo. Y yo tampoco, que el señor Oliver se enfada mucho cuando hablamos de hoteles obsoletos. Yo diría que ya hoteles que no se ajustan a lo que nos están demandando los clientes, que son las habitaciones más pequeñas, que no tienen aire acondicionado, que están encajonados en calles que parece que están presos ahí, que las zonas turísticas tienen que ser más amplias, más zonas verdes, más cuestión cultural, más cuestión deportiva. Entonces todo eso... No nos queda mucho tiempo, pero yo quería trasladarle una opinión. Todo eso, de todas maneras, es donde estamos ahora mismo. Y es verdad, como decía el señor conseller, que se está hablando en la mesa, pero acuerdo, como dicen, acuerdo no me ha acordado nada. O sea, que si aquí alguien te dice que hemos acordado eso, mentira. Hombre, mentira, porque no hemos acordado nada. Aquí no hemos acordado, no hemos firmado ni un papel, ahí no habrá ningún papel que no hemos firmado nada. Entonces, mientras yo no haya un documento... Sí, porque cuando pueden sacar... porque se pueden sacar interpretaciones. A mí ya ha tenido que decirme, yo escribí un artículo, crisis sí, crisis no, fuimos a hablar al presidente, y al final parece que estamos aquí una especie de política envolvente, de hablar mucho,
pero a veces de concretar poco y firmar poco. Yo, hasta que no se haga una firma donde diga, efectivamente yo he plasmado esta firma y eso es lo que quiere decir, yo digo que aquí hemos hablado mucho y que no hemos pactado nada. Y que no hemos acordado nada. Exacto, no, eso sí, que estamos hablando. Entonces yo ahora espera un poco en la historia. Yo sigo insistiendo en que la principal cuestión aquí, que todavía no nos hemos puesto de acuerdo, y a mí me gustaría que se reprodujeran en Hostel Tour, que ya he visto algunos empresarios y tal, algunos, incluso luego cuando terminemos te daré, convoca estos, que son exclusivamente del sector turístico, y luego nos podemos encontrar con cosas curiosas, porque no todos los hoteleros y todo el sector turístico está diciendo lo mismo, cuidado. Por lo tanto, eso es un tema para mí preocupante. Como en todo el sector sano, como representante de los trabajadores. Y entonces yo creo que lo principal es saber y saber todo definir el modelo. Vale más que siga y nos termine el programa. No, yo ahora mismo si miramos los minutos es el que menos ha hablado. El que menos ha hablado de todos los minutos que estamos aquí ahora mismo, y si no que haya un cronometraje por ahí, he hablado con bastante menos diferencia que todos vosotros. De todas formas, a mí ahora porque haya hablado un poco más, no me vaya a decir que he hablado. No. He hablado, vamos, seguramente con 30% menos que tú. Lorenzo, estas palabras que yo he dicho no me las he inventado. Estas palabras son del documento que aportó UGT, transcritas literalmente. UGT aportó y la salida no traumática de los trabajadores mayores de 52 años a jubilación, a buscar fórmulas que permitan castigar, en todo incluido, contradictorio con las estrategias de calidad y letal para la oferta complementaria. Esto era vuestra posición, respetable, pero había otras por parte de CAEM, ¿no? Es una lástima, no compartida por ustedes, estamos fuera de tiempo. Yo entiendo lo que quería decir el señor Oliver al principio cuando decía que estuvieron horas hablando. Yo, si les parece, les emplazo a los cuatro, exactamente como estamos hoy, para retomar el tema donde estamos en este punto, no al principio de la tertulia donde planteamos las posiciones, sino retomar el tema en este punto, intentar incluso a lo mejor hacerlo después de la siguiente convocatoria de la mesa, porque creo que el tema para los espectadores y para los empresarios y los trabajadores es interesante, con lo cual públicamente les emplazo a poner fecha en cuanto terminemos este programa, que ya estamos fuera de tiempo, y me digan los compañeros, por lo cual no me queda más que despedir nuestro programa de hoy, que esperamos que, como imagino, les haya resultado de interés, en el que la protagonista ha sido la situación laboral en la hostelería. Nos despedimos de ustedes hasta la próxima semana, pero no sin recordarles que Hostel Tour Televisión volverá el próximo miércoles a Canal 4. Les esperamos a partir de las 10:15 para seguir muy de cerca la actualidad del sector turístico balear. Buenas noches y gracias por su atención.